El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán presenta Educando para la Transparencia, un espacio de difusión de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Quédate con nosotros. Amigos y amigas, sean bienvenidos a su programa de radio Educando para la Transparencia, un programa producido por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública con el apoyo de Radio Educación del Mayab. Amigos que nos escuchan, les recuerdo que este es un espacio de comunicación para promover, difundir y aprender a usar nuestros derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como también promover la docencia de estos temas. Les saluda su amigo y servidor Denis Guzmán y los invito para que se queden con nosotros durante la próxima hora. Educando para la Transparencia. En este programa platicaremos con el maestro Álvaro Carcaño Loesa, que nos trae un tema muy interesante relacionado con tecnologías de la información y docencia, especialmente del derecho de acceso a la información pública. El tema se llama la WebQuest como una alternativa para la enseñanza del derecho de acceso a la información pública. Conoceremos qué es, cuáles son sus antecedentes, cuál es la experiencia que se tiene en el instituto en este tema, cómo se usa, entre otros tópicos. Quédese con nosotros, vámonos a nuestra primera sección. Breves de transparencia. En esta sección de rúbricas por la transparencia nos acompaña el maestro Álvaro Carcaño Loesa, director de capacitación y proyectos educativos del instituto. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Denis. También nos acompaña el licenciado Walter Herrera Sánchez, coordinador de difusión del instituto. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, Denis. Saludos al maestro Álvaro y al auditorio que nos escucha. Les comento que en esta sección, la semana pasada, el INAIP exhortó a los ayuntamientos a mantener sus unidades de acceso a la información pública funcionando, sobre todo en este cambio de administración que se avecina en el mes de septiembre. Lo anterior se dio a conocer en el marco del curso que se impartió denominado Entrega-Recepción de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, que estuvo dirigido a los titulares de las unidades municipales de transparencia. En esta actividad se les recordó la importancia de mantener abierta y funcionando la unidad de acceso a la información en el proceso de cambio de administración, ya que no se deberá obstaculizar en ningún momento el derecho de acceso a la información de las personas, se dijo en este evento. Durante el curso, que fue impartido por Paula García, coordinadora de capacitación del instituto, se les recordó que deberán entregar la información pública de difusión obligatoria actualizada, ya que es responsabilidad de la administración municipal saliente y de los titulares de transparencia que dicha esté publicada en el sitio del instituto. Entre otros aspectos que se comentaron en este curso, se dijo que en relación al estándar de competencia aprobado recientemente, el INAIP está realizando las gestiones para ser centro evaluador e iniciar con el proceso de certificación de los titulares de las unidades de acceso que cumplan con los requisitos establecidos para tal caso. Al respecto, pues para eso nos acompaña el maestro Álvaro. ¿Cómo estuvo el curso, Álvaro? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la respuesta? Bien, pues como ya comentaste, este curso es una preparación para los funcionarios de las unidades de acceso para cumplir con la responsabilidad que tienen de entregar la información a su cargo, que en este caso estamos hablando de la información pública de difusión obligatoria, y también recordarles la importancia de que la unidad de acceso tiene que seguir funcionando hasta en tanto no lo sean ratificados o cambiados si fuera el caso, ¿no? Básicamente ese es el tema que se trató. Se les presentaron algunos formatos que deben utilizar para preparar sus documentos de entrega. Se les mostraron algunos ejemplos de los tipos de archivos que pudieran tener. Y la idea es prepararlos para que este proceso se haga de una manera transparente. Lo que se comentó en ese curso, igual, ¿la unidad puede cerrar en este proceso? No. No, la unidad de acceso no puede cerrar en este proceso. O sea, el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede limitarse por una cuestión de entrega-recepción.
se tienen que seguir recibiendo solicitudes de acceso a la información, tramitando. Podría suceder que en el inter de que se nombre a un funcionario no se tenga a lo mejor el titular de la tesorería designado, pero en todo caso tendrá que pedirse un plazo para entregar la respuesta, y este plazo deberá ser fundado y motivado, señalando que no sea designado, por ejemplo, al titular. Sería un caso excepcional porque habría que tratar de localizar esa información con quien pudiera tenerla, ¿no? Esto es importante para los amigos, sobre todo que nos escuchan en el interior del estado. Las unidades de acceso a la información pública, sobre todo municipales, deberán de permanecer abiertas. En caso el titular actual deberá estar ahí hasta en caso que se ratifique o se nombre a un nuevo titular de la unidad de acceso. Por tal motivo se deberán seguir recibiendo solicitudes de información, y cualquier duda que tengan en ese sentido sí se pueden comunicar al instituto, ¿no? Sí, cómo no. Nosotros estamos para ayudarles en las dudas o en estas inquietudes que puedan tener, pero el mensaje es claro, ¿no? El titular de la unidad de acceso debe permanecer y la unidad de acceso debe permanecer funcionando. Podría también suceder que el titular haya presentado su renuncia en este momento. ¿Y qué pasa en este caso? En este caso tendrá que ver si le aceptan la renuncia o no y dejar a un encargado. Podría ser el auxiliar de la unidad de acceso el que se quede de encargado. Pero esto es una situación que debe ser, digamos, la excepción, para no entorpecer el ejercicio del derecho de acceso a la información. Es una excepción, yo considero. En este curso también se comentó de unos formatos o una información que se va a incluir de acuerdo a los lineamientos o reglamentos de la Auditoría Superior del Estado. No sé si quieres comentar al respecto. Sí, efectivamente. Bueno, el pasado mes de julio se publicó en el Diario Oficial del Estado los lineamientos y los formatos para la entrega-recepción de las administraciones municipales. Esta es una publicación de la Auditoría Superior del Estado, y ahí plantea todo lo que el ayuntamiento tiene que entregar como ayuntamiento al nuevo ayuntamiento, por así decirlo, ¿no? Nosotros estamos agregándoles ahorita una serie de formatos muy específicos de la unidad de acceso. La idea es pues que ellos puedan relacionar los archivos en trámite, pero no solamente poner archivos en trámite, sino señalar si tienen solicitudes de acceso a la información pendientes de resolver, si tienen recursos de inconformidad con el instituto, si tienen algún exhorto por parte del instituto para el cumplimiento de algo. Todos los asuntos pendientes que pudieran tener con el instituto los deben relacionar de una manera muy clara. Ese es el aspecto de asuntos en trámites. En el aspecto de archivos, pues tenemos que, les estamos señalando los archivos, primero, de las solicitudes de acceso a la información terminadas, deben estar en sus expedientes, pero también es muy importante entregar la información pública de difusión obligatoria. Físicamente la deben tener, ya sea en una computadora o en una caja de archivo muerto o en un archivero, pero ellos deben entregar ese tipo de documentación, ¿no? Como constancia de la labor que hicieron y para que el nuevo titular pues sepa exactamente qué es lo que está recibiendo y pueda continuar trabajando sin mayor contratiempo, ¿no? Y precisamente hablando sobre esta responsabilidad, sobre estos nuevos titulares que entrarán en funciones en el mes de septiembre, ya también el instituto prepara un programa de capacitación que es precisamente, pues es muy completo, muy extenso, porque estamos hablando que lo van a desarrollar de los meses de septiembre a noviembre a los nuevos titulares. ¿Nos podrías platicar sobre este programa? Sí, bueno, lo que sucede es que pues cuando entra la nueva administración, pues en muchas ocasiones, por no decir la mayoría de veces, los titulares de las unidades de acceso son removidos y el instituto tiene la obligación de capacitar a los nuevos titulares de la unidad de acceso. Este programa, ya lo hemos repetido, esto sería la cuarta ocasión que vamos a hacer esto en los 4 cambios de administración municipal desde que el INAIP está funcionando. ¿Qué temas se tratan en estos programas? Sí, básicamente lo hemos dividido en 4 aspectos. Primero tenemos un módulo que habla de las funciones, obligaciones y responsabilidades de los titulares de la unidad de acceso. Allá se les explica la importancia y la necesidad de tener
organizada la información y las funciones de lo que van a hacer. ¿Ok? En el módulo 2 tenemos la clasificación de la información pública y protección de datos personales. Lo que tenemos allá es, se les explica con todo detalle y con muchos ejemplos en qué casos la información pública no se puede dar, las razones por las que no se da, cómo debe hacerse cuando se tenga que entregar información que tenga parte confidencial o parte de datos personales, ¿no? En el módulo 3 les hablamos del procedimiento de acceso a la información pública en los ayuntamientos. Allá se les explica que la unidad de acceso no tiene la información en su poder, pero sí tiene que saber a quién pedirle la información. Se les habla de cómo deben utilizar los reglamentos interiores para identificar las unidades administrativas que deben tener esa información. Básicamente son esos puntos, ¿no? En el módulo 4 hablamos de lo que es el proceso de resolución, notificación y entrega de las respuestas. Si en el módulo 3 hablamos de la gestión para localizar la información, en el módulo 4 estamos hablando de las formalidades que tienen que cumplir para entregar la información. O sea, tienen que emitir una resolución por escrito, tienen que notificar esa resolución y cuando entreguen la información, pues tienen que recabar la constancia de que se la entregaron a alguien, para que en su momento puedan acreditar ante el instituto que esa información fue entregada, ¿no? Esos son los 4 aspectos que manejamos en el curso para los titulares de las unidades municipales de acceso a la información. Consideramos que es un curso muy completo para una función muy compleja, porque no es sencillo, no de la noche a la mañana tú sabes cómo hacer esto, ¿no? Sobre todo la parte de la clasificación de la información pública, la parte de la formalidad que tienes que tener para entregar esta información, ¿no? Entonces son 4 aspectos: funciones, organización, los procedimientos de acceso, las formalidades para la entrega de la información y en qué casos no se puede entregar la información y qué hacer para hacer esa clasificación o protección de esos datos, ¿no? Pues muy completo este programa que prepara el INAIP y que ya en el mes de septiembre, en los próximos días, estará ya publicado en nuestra página de internet el calendario de los cursos y las notificaciones que se darán para que estas personas, estos servidores públicos que van a desempeñar esta función muy importante, que es la de responder a las solicitudes de información públicas ciudadanas, estén muy bien capacitados y no realmente haya algún obstáculo que impida este derecho, que se ejerza este derecho por parte de los habitantes de los municipios. Más adelante seguramente estaremos hablando sobre este taller ya cuando se ponga en marcha y que veamos la respuesta de los participantes. En otros temas les comento que con el objetivo de continuar promoviendo en la niñez yucateca el derecho a saber, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el INAIP, puso en marcha a finales de julio y a principios de este mes de agosto, una serie de actividades en diversos cursos de verano, bibliotecas, centros culturales y clubes deportivos ubicados en esta capital. Este programa participa alrededor de 220 infantes y para platicar al respecto, pues se encuentra aquí el licenciado Walter Riera. ¿Qué nos puedes decir acerca del tema? ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la respuesta de los niños en estos eventos? Claro que sí, Denis. Bueno, pues efectivamente en el mes de julio y en los días que estuvimos en esta semana en agosto, el instituto pues estuvo en un periodo de vacaciones, pero quisimos aprovechar pues la mayor parte de esas vacaciones con los cursos de verano que impartió pues el Ayuntamiento de Mérida y también la SECAI, que es la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado, ¿no? La verdad, la experiencia que tuvimos con los niños pues fue muy, muy grata. Hubo una buena respuesta. Los niños, a pesar de encontrarse en actividades extraescolares, pues demostraron interés en las actividades del instituto. Y pues como tú bien mencionaste, hubo una participación de alrededor de 230 niños y niñas en un promedio entre 9 y 12 años de edad, que se acerca de alguna manera al público al que vamos dirigidos nosotros en las actividades que llevamos a cabo cotidianamente. Pues trabajamos muy bien con quinto y sexto grado de primaria, ¿no? ¿En qué consisten estas actividades? ¿Qué temas se les imparten? ¿Cómo se desarrollan?
Mira, efectivamente nosotros cuando planteamos la actividad lo acompañamos de un video que consta de historias que los niños pueden de alguna manera aprovechar porque están hechos a base de títeres, están representados con títeres. Tenemos 2 videos, uno se llama Mientras más claro mejor, que fue la primera edición que lanzamos, ¿no? Y la segunda se llama ¿Para qué lo quieres saber? Estas 2 historias pues relatan de alguna manera vivencias de personajes que tratamos nosotros de que los niños se identifiquen con ellos, y a través de esas historias pues conocemos situaciones como por ejemplo la de Mientras más claro mejor, donde el personaje principal, que se llama Chicho, llega a ser presidente municipal de su pueblo y pues pone en práctica los valores positivos aprendidos durante su niñez y su juventud, como son la honestidad, el respeto, la igualdad y decir siempre la verdad, ¿no? El video va acompañado normalmente de una plática donde aprovechamos reforzar el mensaje, le comentamos a los niños, les preguntamos qué significa para ellos la transparencia, cómo aplican ellos la transparencia en sus vidas, y pues de una manera tratamos de que ellos se involucren con nosotros, aprendan del tema, lo practiquen y sobre todo que conozcan más de esto y lo lleven a sus casas, ¿no? Por ejemplo, Walter, si hay algún maestro o maestra o padre de familia que nos está escuchando en este momento y quieren que el INAIP lleve esta actividad a su escuela, a su colegio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, la mayoría de las situaciones en las que vamos a las escuelas o en los eventos donde está el instituto, repartimos nosotros lo que es material promocional, donde están nuestros teléfonos, donde está nuestra página, claro que sí. Mira, les menciono, es 925-8631 y 925-7875. Y para los que nos llamen de interior del estado, tenemos una alada sin costo que es 01800 0046 247. Es tan sencillo como que con una llamada telefónica nos demuestren su interés, nos hagan saber su interés en que nosotros participemos con alguna actividad, y con todo el gusto nosotros nos ponemos en contacto con la persona y coordinamos ya sea la fecha y el número de actividades para llevar a cabo la presentación de los videos, las pláticas, la conferencia, ¿no? También es importante decir, nosotros nos encontramos en un instituto de transparencia y es importante que de alguna manera quede oficialmente un registro de esta solicitud, ¿no? Entonces, con un correo sencillito, un mail, nos lo hacen llegar dándonos los datos, la mayor información posible, el teléfono, la persona responsable, y nosotros pues coordinamos todo. ¿A qué correo, ¿no?, podemos mandar esta solicitud? Bueno, tenemos uno que es info@inaipyucatan.org.mx, o les puedo dar igual mi correo personal. Bueno, en el caso del instituto es el walterriera@inaipyucatan.org.mx. Entonces nosotros nos encargamos de canalizar la solicitud y darle trámite. Entonces ya lo sabemos, walterriera@inaipyucatan.org.mx o info@inaipyucatan.org.mx para cualquier solicitud. Y ahí están nuestros compañeros de difusión que con mucho gusto les van a atender a cualquiera de este tipo de solicitudes. Inclusive ahorita se acerca ya una actividad muy fuerte porque viene la convocatoria del concurso de dibujo infantil que se dará a conocer en el mes de septiembre, ¿no es así? Es correcto, nosotros estamos ya con el proyecto en puerta. Afortunadamente podemos presumir a la sociedad que en los 6 años que lleva este concurso, pues hemos tenido una muy buena respuesta, hemos ido incrementando nuestra participación en el sector, tanto en Mérida como en el interior del estado. Esta ocasión pues va a ser nuestra 6ª edición del concurso de dibujo y va nuevamente orientado a los niños de 5º y 6º año de primaria, de escuelas públicas y privadas, ¿no? Entonces la convocatoria ya está prácticamente lista, pero se dará a conocer, como tú bien mencionas, en el mes de septiembre. Pues muchas gracias por la información, y precisamente hablando y tocando el tema de que la sociedad, en este caso los niños, los jóvenes, los adultos, conozcan y ejerzan su derecho a saber. Yo les quiero invitar, amigos y amigas, para que se inscriban a los talleres Ciudadanos por la Transparencia que se imparten todos los jueves de 12 a 14 horas
en las oficinas del INAIP, ubicadas en Avenida Colón, número 185, entre 10 y 12 de la colonia García Ginerés. Para inscribirse es muy sencillo. Pueden hablar al teléfono 925-8631, o si estás en el interior del estado, la sin costo 01800 0046 247. Entra a la página de internet si te quieres inscribir en línea. Es más, ahorita que nos estás escuchando, terminando de escucharnos, te inscribes en línea, entras a www.inaipyucatan.org.mx, te vas a la sección de servicios en línea, en especial en los talleres ciudadanos, y es muy fácil. Das tus datos, la mayoría son opcionales, y puedes elegir la fecha en la que desees acudir a este taller. Y precisamente hablando sobre este taller, nos puedes platicar, Álvaro, acerca de los temas que se tratan en el mismo, para pues invitar y motivar a los amigos y amigas que nos escuchan a que puedan asistir. Bueno, el tema es un tema general. No se muestra desde el principio un poquito de lo que es el derecho de acceso a la información, los antecedentes del acceso a la información en Yucatán, pero sobre todo nos concentramos mucho en mostrarles la información que está disponible en internet para que puedan consultarla a través de los sitios especializados como es el de Transparencia Yucatán, y también se les explica cómo hacer preguntas. O sea, se les dan, incluso hay una hoja que se les entrega donde se les explica cómo realizar una pregunta de acceso a la información, desde la idea que es muy importante que tengan de que la ley de acceso a la información es una ley para obtener documentos públicos y que nos obliga a pensar en documentos, hasta cosas tan simples como que tengan que especificar el periodo de la información que quieren. O sea, no podemos pedir la copia del recibo de la nómina de los funcionarios municipales. No, tenemos que pedir copia del recibo de la nómina correspondiente a la primera quincena del mes de mayo o del mes de junio del año correspondiente, ¿no? Y se termina con esto. Eso es básicamente los 4 aspectos que vemos del tema. Es un tema amplio, pero lo hemos condensado para darles la parte más importante y que les permita hacer solicitudes de acceso a la información. Y ahora, pues terminando el curso, igual se pueden llevar un USB de 4 gigas, ¿no? Se lo vieron, amigos y amigas, ahorita en este regreso a clase, un USB de 4 gigas completamente gratuito. Solo tienen que tomar el curso, que dura 2 horas, y al término del curso se les da su constancia de participación y les obsequiamos el USB de 4 gigas. Algo muy importante aquí también, Denis, señalar es que para que les puedan entregar el USB tienen que llevar una credencial de lector. O sea, esto no es para personas que tienen que tener 18 años cumplidos. No es un programa destinado a jóvenes de menos de 18 años. Tienen que tener su credencial de lector para que les podamos entregar el USB. Ahora, pueden tomarlo los que quieran, pero para la entrega del USB se necesita la credencial de lector. Entonces, para tener derecho a este obsequio, es necesario presentar nada más su credencial, su IFE. Pues muy bien, esto es todo por esta sección de rúbricas por la transparencia. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos ya a hablar sobre el tema de este programa, que es el uso de la WebQuest. Regresamos. Obtuve la información del gobierno que necesitaba para mi tarea. Conozco todo lo relacionado con la carrera magisterial. Conseguí información útil para que mi negocio deje más. Por fin ya sé cuánto gana un presidente. El acceso a la información pública es tu derecho. Pregunta, y si no te dicen, mira al INAIP. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Gracias, Clara. I
La entrevista. Como les habíamos comentado, el día de hoy hablaremos sobre un tema relacionado con tecnologías de la información, el uso de las webquests para la enseñanza del derecho de acceso a la información pública. Así que si eres maestro, maestra, alumno, este tema seguramente te va a interesar. Y ya otra vez doy la bienvenida al maestro Álvaro Carcaño Loesa, quien va a desarrollar este tema con índole educativo. Y antes de la plática, a mí me gustaría presentarles una cápsula que nos preparó nuestra compañera Priscila Enríquez precisamente sobre esta herramienta tecnológica. Una de las actividades más comunes efectuadas por los alumnos en Internet es la búsqueda de información, a menudo con ayuda de los motores de búsqueda como Google o Yahoo. Sin embargo, estas investigaciones son actividades difíciles que toman mucho tiempo y que pueden resultar frustrantes si los objetivos no son reflejados claramente y explicados al principio. Las webquests son actividades estructuradas y guiadas que evitan estos obstáculos, proporcionando a los alumnos una tarea bien definida, así como los recursos y las consignas que les permiten realizarlas. En lugar de perder horas en la búsqueda de información, los alumnos se apropian, interpretan y explotan las informaciones específicas que el profesor les asigna. La idea de webquest fue desarrollada en 1995 en la Universidad Estatal de San Diego. Desde entonces, se ha constituido en una de las técnicas principales de uso e integración de Internet en la escuela. De acuerdo con sus desarrolladores, Bernie Deutsch y Tom March, una webquest es una actividad orientada a la investigación, donde la mayor parte de la información que se debe usar está en la web. Es un modelo que pretende rentabilizar el tiempo de los estudiantes, centrarse en el uso de la información más que en su búsqueda y reforzar los procesos intelectuales en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. Because you knew you find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. I step too close to your boundaries. Pues bien, ahora sí platicamos con Álvaro. Álvaro, otra vez, bienvenido. Gracias. A mí me gustaría que nos explicaras los antecedentes, ¿no? ¿Cómo surge el interés del instituto en trabajar sobre el diseño de una herramienta tecnológica que se denomina webquest? Bueno, pues este tema de la webquest surge aproximadamente en el año 2008, cuando empezamos a explorar de qué manera podríamos llevar a las aulas. En este caso estábamos trabajando con la educación secundaria y en una asignatura que en aquel entonces estaba por incluir como una novedad en el contexto de la educación secundaria, relacionada con la cuestión de los derechos que tienen los alumnos, o sea, las personas en general y los alumnos en particular, ¿no? El tema no se incluye, de hecho, hasta ahora no se incluye totalmente el tema del derecho de acceso a la información en la educación secundaria. Hasta este último año, hasta el mes de septiembre, el curso que inició en septiembre del año pasado, ya se hace referencia a el derecho de acceso a la información pública. Incluso se señala que existe una página de internet donde pueden obtener información y algunas actividades de aprendizaje los alumnos y los maestros. Pero en el año 2008 no existía todavía no habíamos definido una manera de abordar esta enseñanza del tema. Y efectivamente, investigando, encontramos la posibilidad de incorporar a la enseñanza del derecho de acceso a la información utilizando las habilidades informáticas que los estudiantes ya tenían, y en este caso del nivel secundaria. Conversando. Es importante, y antes que continúes, hoy en día pues el estudiante, creo que desde primaria, ¿no? Ya se mete a internet, les marcan una tarea y pues entran a internet y empiezan a buscar mucha información. Sí. Ahí están los grandes buscadores como Yahoo o Google, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, los estudiantes de secundaria ya usan el Word, ya usan el Excel, ya saben navegar en internet. Entonces, partiendo de esta idea,
se nos ocurre estructurar la WebQuest. Como ya se ha señalado, la WebQuest es una búsqueda guiada donde el alumno, el maestro ya seleccionó las páginas de internet que se van a revisar, y las tareas pues precisamente son hacer análisis, hacer cuadros comparativos, hacer una síntesis, presentar los resultados de la investigación que hace. Entonces diseñamos esta WebQuest. En su momento fue para la educación secundaria. La WebQuest tiene varios apartados. Una de las ideas importantes de la WebQuest es que tiene que ser, bueno, aparte de ser una búsqueda guiada, tiene que haber un componente lúdico, o tiene que tener una parte divertida, como para que el alumno le guste entrar a esto. Debe haber un reto, ¿no? Le llaman el componente lúdico. No se aburra de estar buscando información. Tiene que ser llamativo, dinámico, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros planteamos en esta WebQuest este ejercicio diseñado en el año 2008, y lo aplicamos, se les presentó a un grupo de maestros de educación secundaria, se tomaron en cuenta sus observaciones, pero realmente la WebQuest nunca se llegó a aplicar en la educación secundaria. O sea, no hubo más que el diseño del objeto de aprendizaje, que en este caso sería esta WebQuest, ¿no? ¿Qué sucede después? Posteriormente, esta misma WebQuest le hicimos algunas adaptaciones para utilizarlas con alumnos de licenciatura en la Facultad de Contaduría, en la materia de Derecho Constitucional. Se incluye el tema del derecho de acceso a la información y se utiliza la WebQuest como una herramienta para que el alumno investigue y conozca acerca de este tema, ¿no? En este caso se hizo una prueba con algunos alumnos, creo que fueron 2 salones y 2 maestros. Los resultados de lo que nos dijeron y la experiencia que hubo, pues nos permitió mejorar un poco también esta parte de la WebQuest. Y ya recientemente a partir del año pasado empezamos a trabajar, a fines del 2011, empezamos a trabajar de nuevo ahora con el sector educativo, pero del bachillerato, específicamente el bachillerato tecnológico. En este punto nos centramos de nuevo en la WebQuest. Ahora sí se rediseñó bastante la WebQuest. Se plantea como una estrategia vinculada con las asignaturas del bachillerato tecnológico. Esto se puede decir que es lo nuevo, ¿no? De toda esa prueba piloto que se podría decir se hizo de esta herramienta tecnológica en este año, a finales del año pasado, ya se rediseña y se aplica, ¿no? La WebQuest, bueno, se rediseña, nos lleva aproximadamente 3 o 4 meses rediseñarla, porque hubo que vincularla con contenidos relacionados con las asignaturas del bachillerato tecnológico. Ellos manejan, hay una asignatura de competencia lectora. Entonces, la cuestión es que ubicamos en dónde podríamos ponerlo, y la WebQuest se rediseña y se aplica. Ya se aplicó, eso lo comentaríamos en una próxima sesión, si te parece. Pero ya el objeto de aprendizaje ya está listo ahorita, y ahorita lo que estamos analizando los resultados de la aplicación, mejorarlo, a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Esa es básicamente un poco la idea. También es importante señalar que el uso de la WebQuest pues viene a aprovechar que los alumnos tienen ya el conocimiento de informática, tienen los conocimientos de informática, y se parte también de una idea de que lo importante no es ejercer el derecho de acceso a la información, sino utilizar la información. El objetivo no es que ejerzan el derecho de acceso a la información, sino que el propósito sería que obtengan y utilicen la información pública. Entonces es un modelo de competencia informacional, tomando como referencia este tema, que implica que es la capacidad de cualquier persona para reconocer primero que necesita una información, pero además tiene que ser capaz de localizarla, obtenerla, evaluarla, usarla y comunicarla. En este sentido, la adaptación que estamos haciendo a este modelo, la referencia para nosotros es que es la capacidad de una persona para reconocer cuando necesita información pública, para que entonces
pueda recurrir a los mecanismos de acceso a la información pública, como puede ser la consulta de repositorios especializados o realizar solicitudes de acceso a la información. Y la WebQuest contribuye a desarrollar esta competencia informacional de los usuarios de la misma, de los estudiantes, ¿no? Esa es un poco la visión con la que se ha desarrollado este objeto de aprendizaje, ¿no? Inclusive hablabas de vincular esta herramienta o esta actividad con las materias. ¿Cuál es la importancia de esto? Sí, porque debe ser un contenido transversal. O sea, no es que ahorita vamos a ver la asignatura del derecho de acceso a la información, no. Si en una asignatura estamos hablando, por ejemplo, los contadores o los estudiantes de contaduría, pues vinculando a lo mejor el ejercicio del derecho de acceso a la información que les permitiría conocer datos de financieros, estados financieros o información pública como pueden ser los índices inflacionarios o relacionado con los otros indicadores económicos, es, efectivamente, ¿no? En esa visión, el derecho de acceso a la información debe ser una competencia transversal. Todos tienen que saber que existe información pública que puede ser obtenida en Internet o puede ser solicitada a través de los mecanismos de acceso a la información, pero además tienen que poder vincularla a lo que están haciendo, lo que están estudiando, ¿no? Si hablamos de nivel licenciatura, tenemos un perfil de egresos, donde el perfil de egreso, pues ahí se refleja lo que la sociedad demandará de ese futuro profesionista. Entonces, en función de ese perfil de egresos, es como se vincula el ejercicio del derecho de acceso a la información. Son diferentes necesidades, ¿no? No pueden ser las mismas necesidades de un estudiante de derecho que a lo mejor un estudiante de administración o un futuro comunicólogo o hasta un médico. O no hablemos tanto del estudiante, sino del profesionista. O sea, un médico debe de saber que existe el derecho de acceso a la información, que hay repositorios especializados, que existe la manera de preguntar y obtener información, pero no tiene que ser un experto en los estados financieros del ayuntamiento, ni cómo interpretar los estados financieros. En cambio, el contador público sí tendría que conocer cómo localizar los estados financieros, bajo qué bases se crean, y tiene que poder entender y utilizar esos estados financieros, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos las diferencias, ¿no? Todos tienen que tener una base mínima de lo que es el derecho de acceso a la información y cómo ejercerlo, pero además vinculada con su perfil de egresos. Y en esa parte estamos trabajando, ¿no? Todavía no se incluye esto a nivel licenciatura como tal. Esperamos en este ciclo escolar empezar a trabajar en estas ideas. Y lo que ya sí se tiene es la WebQuest. Y la WebQuest en esa visión de vincularla con los temas de sus asignaturas. ¿Se podría decir que es la primera WebQuest en esta materia? Bueno, no puedo decir si es la primera. Lo que sí te puedo decir es que de la revisión que se realizó no se encontraron referencias a investigaciones o experiencias que utilicen la WebQuest como estrategia de enseñanza del tema del derecho de acceso a la información pública. Lo más parecido que encontramos es la metodología de la WebQuest utilizada para la formación de competencias ciudadanas vinculadas con el manejo de las TICs y con el desarrollo de habilidades de tratamiento de información para resolver problemas de la comunidad, ¿no? Esto incluso es una tesis doctoral que es muy reciente, es del año 2010, pero que nos sirve de base nos dice que no estamos tan equivocados y que podemos vincular el derecho de acceso a la información con las tecnologías, pero además con las competencias ciudadanas. Ya sería tema un poquito como nos damos cuenta, el INAI pues siempre ha incursionado en temas innovadores y ha hecho estas aportaciones que seguramente ahorita están en una etapa de pilotaje, de aplicación, pero la idea es que esto ya se utilice. Se utilice bajo un esquema, bajo un programa ya de la Secretaría de Educación. Abundando un poco más esta experiencia de la WebQuest en el sector bachillerato tecnológico, específicamente con DGETIS, ya tenemos contacto con otros órganos garantes para que estos órganos garantes apliquen esta actividad en otros contextos
culturales y sociales de sus propios estados, ¿no? Siempre en el nivel de DGETI, pero en diferentes estados, ¿no? Y tomar las experiencias de todo esto para mejorar el proceso de enseñanza del tema. Pues si te parece, Álvaro, vámonos a una pausa y regresamos a hablar sobre continuamos hablando sobre este tema que es la WebQuest. Señorita, necesito estos datos de la Administración Pública Estatal. Secretaría de Salud, de Educación, Hacienda. ¿Cuál es su nombre? Juan Pérez. ¿Es usted funcionario público? No. ¿Reportero? No. ¿Es influyente? ¿O de parte de quién viene? No, nada de eso, señorita. Soy ciudadano. Todos podemos acceder a la información pública. Informe 01800 004 6247. INAIP, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Regresamos a su programa Educando para la Transparencia. Estamos platicando con el maestro Álvaro Carcaño precisamente sobre un tema de tecnologías de la información, en este caso el uso de la WebQuest para la docencia del derecho de acceso a la información pública. Y en el anterior esquema hablábamos sobre que este proyecto ya se presentó inclusive en la Comisión de Educación de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Inclusive se está trabajando para que varios estados adopten o apliquen este proyecto en sus entidades. Nos gustaría que platicaras al respecto. Sí, como bien ya señalas, nosotros esta idea de la WebQuest aplicada al bachillerato tecnológico, específicamente en lo que sería la DGETI y DGETA, pues la hemos comunicado a los otros órganos garantes a través de la Conferencia Mexicana, el grupo de trabajo de educación de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, donde están pues varios estados integrados para trabajar proyectos como proyectos educativos. Ya se les presentó la experiencia, ya se llevaron los datos de lo que estamos haciendo y se pretende que en el mes de febrero del 2013, simultáneamente en 5 estados, creo que es San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche, Aguascalientes, no recuerdo cuál es el quinto estado, se incluya o se inicie el segundo semestre de bachillerato con el uso de la WebQuest. Ya de aquí a septiembre hasta el mes de enero estaremos trabajando para hacer las adaptaciones y modificaciones resultados de esta primera experiencia piloto que ya hicimos con estudiantes de DGETI.
y esperaríamos que se haga a partir del mes de febrero para que así tengamos unos datos más confiables, no digamos confiables, sino mayor conocimiento de cómo se puede aplicar esta herramienta en diferentes contextos culturales y socioeconómicos, como sería en diferentes estados, ¿no? Cada estado tiene una dinámica muy particular, es algo que también comentábamos en el grupo de educación, y que hay que hacer este tipo de análisis. Y ya se convertiría así en un proyecto a nivel nacional. Bueno, al final se espera que todas estas iniciativas, esta iniciativa junto con otras que se están desarrollando en la Comisión de Educación, puedan incluirse o puedan realizarse las gestiones para que se incorporen como estrategias de enseñanza en los libros de texto que la propia SEP está autorizando, ¿no? La Subsecretaría de Educación Media Superior habría que se espera, o sea, el objetivo final es que esto se adapte y se adopte a nivel nacional, pero por eso tenemos que hacer varias pruebas en diferentes estados. En el bloque pasado se comentaba que se debería de vincular, ¿no? De vincular, en este caso, las materias con el proyecto, que también se comentó de las diferentes necesidades de información y las competencias que tienen los alumnos. En el desarrollo de este proyecto, ¿sobre qué materias se trabajaron? Bueno, mira, primero acotamos al tema de que sea bachillerato, y dentro de bachillerato acotamos el tema de DGETI. Se revisó el plan de estudios de bachillerato tecnológico y encontramos primero que había el uso de las TICs. Entonces, en ese sentido, la WebQuest pues no es ajena, los estudiantes ya saben manejar las computadoras, ya saben hacer reportes en PowerPoint y este tipo de cosas, ¿no? Y una segunda parte fue localizar que estas actividades se vinculen con alguna asignatura específica. En este caso encontramos que el programa de estudios de lectura, expresión oral y escrita incluye para el segundo semestre el tema del análisis de textos informativos, entre ellos una revista. Entonces la WebQuest que creamos es crear una web, surge la propuesta de que nuestra WebQuest se modifique para que sea con el propósito de elaborar una revista de edición especial acerca del derecho de acceso a la información pública en Yucatán. De esa manera aprovechamos que los estudiantes ya tienen un antecedente informático importante y además ya han trabajado el tema de la lectura de la expresión oral y escrita. Entonces, en este sentido se rediseña nuestra WebQuest, ¿no? ¿Qué temas estamos incluyendo en la WebQuest? El marco de referencia inicial, o sea, los conocimientos mínimos. Estamos hablando de que los estudiantes van a conocer el antecedente del derecho de acceso a la información a nivel nacional, el antecedente en Yucatán, van a conocer que hay un organismo garante para entregar la información, van a conocer un poco acerca de los datos personales, la información confidencial. Esta WebQuest es una primera etapa. Podemos decir que a partir de esos conocimientos se podrá continuar con la enseñanza de los mecanismos de acceso a la información para que puedan hacer preguntas y en una etapa posterior hablar de la utilidad de la información gubernamental para los estudiantes en su propósito de construir su proyecto de vida. O sea, como que tenemos que ir desde el principio, ¿no? Como un abecedario, ¿no? Esta WebQuest es el abecedario. Son las letras, es el tema, el derecho. Ya seguiría los mecanismos para obtener información y en una tercera estaríamos hablando de la utilidad de esa información. Hablando precisamente del ABC, ¿cómo está estructurada? Sabemos que esta WebQuest está en internet. Sí, bueno, está disponible en internet, no tengo ahorita en este momento el sitio, pero pueden comunicarse por correo electrónico y podemos darles el acceso al sitio. Si algún maestro o maestra, autoridad educativa nos está escuchando y está interesado en poder aplicar este proyecto con sus alumnos, ¿se puede hacer? ¿Se pueden comunicar contigo? Se pueden comunicar con nosotros y podemos nosotros programar el realizar esta experiencia o el uso de este objeto de aprendizaje de una manera documentada, ¿no? O sea, la idea es documentar la experiencia y reflexionar lo que se pueda mejorar o lo que se pueda corregir, ampliar, etcétera, ¿no? En cuanto a la estructura de la WebQuest, nosotros estamos agarrando el modelo propuesto por Moreira, que es uno de los teóricos que han estudiado este punto, y tiene 5 secciones. Tenemos una sección de introducción donde
se contextualiza al estudiante acerca de lo que van a hacer. En este caso les estamos pidiendo que hagan una revista. Tenemos una sección de tareas donde se les señalan a los alumnos de las actividades que van a realizar. Por ejemplo, puedo comentar algunas de las actividades que se realizan. Los alumnos tienen que explicar a qué se refiere el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deben identificar cuántas veces se ha reformado este artículo y en qué consistió cada una de esas reformas, así como la fecha en que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dichas reformas. Y concluimos con una pregunta: ¿por qué se dice que es una garantía individual este derecho? Esa es una de las tareas que los estudiantes tienen que hacer. La diferencia con esto es que ya ellos tienen las ligas que van a investigar. Nosotros en el instituto, con las ideas de otros maestros y la experiencia que ha habido, identificamos ya dónde van a encontrar. No tienen que andar metiéndose al Google, ni a Yahoo, ni a otros buscadores para encontrar esta información. Sobre todo que hay mucha información en Internet, pero hay información que no es fidedigna. Sí, exacto. No es objeto de este punto. Tal vez el maestro pueda utilizar esto como ejemplo para mostrarles por qué las ligas seleccionadas son fidedignas, son confiables. Pero el objetivo no es esa competencia de localizar información, sino más bien de entender esa información y utilizarla, en este caso, con un objetivo que es responder esta actividad. O sea, ¿cuántas veces ya se modificó? ¿Por qué se dice que es una garantía constitucional? Las respuestas a estas preguntas están en las páginas de Internet seleccionadas. Ellos tienen que buscar esa información, pero ya dentro de un texto, ¿no? Otro ejemplo, tenemos actividades para identificar el marco jurídico nacional vigente en el tema. Por ejemplo, les decimos en una actividad: revisa las leyes de acceso a la información pública de los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Yucatán. Identifica los conceptos que se te presentan a continuación: transparencia, derecho de acceso a la información y datos personales. Y 3 preguntas. ¿Encontraste todos los términos en las leyes revisadas? ¿Son semejantes las definiciones propuestas? ¿En qué se diferencian? Aquí esto sirve para que el alumno entienda que el tema del derecho de acceso a la información no solo es de Yucatán. La página que consultan es una página donde están las 32 leyes de los estados. Ellos van a localizar las leyes que les estamos poniendo, las descargan a su computadora, inclusive les damos un formato que descargan de Internet para que les ayude a acomodar la información, y se van a dar cuenta que no todas las leyes definen el término de transparencia. Que, por ejemplo, algunas son omisas respecto o de diferente manera definen los datos personales. Este tipo de análisis les ayuda a entender, primero, pues que es un contexto nacional y que el derecho de acceso a la información es el mismo, pero que puede estar expresado en diferentes maneras, en diferentes leyes, que algunas incluso pueden ser omisas en algunos aspectos, ¿no? Esto ya de por sí les ayuda a entender mejor el tema. Esto de alguna manera va a motivar a los alumnos a investigar y también a analizar la información que se tiene también, ¿no? Sí, aquí la parte del análisis es la más importante, ¿no? Porque investigar no tanto, sino que ya tienen la página, ya tienen las páginas que van a consultar. Efectivamente, en esa página tienen que identificar las leyes de Campeche, de Quintana Roo, las que se les solicitan, ¿no? Pero ya descargado el documento, ellos sí tienen que trabajar en un objetivo que es responder una pregunta. Y eso es una competencia que les va a servir no solo para esta tarea, sino para cualquier tarea en su vida educativa y posteriormente en su vida profesional o laboral, ¿no? Posteriormente tenemos una sección de proceso. En este proceso se describe el producto final. Se pretende que sea una revista. Y los formatos diseñados para recopilar la información, y señala, por ejemplo, la revista deberá contener el nombre atractivo, la fecha de publicación, el índice y el directorio, quién hizo la edición, la fotografía, el diseño, las secciones estructuradas en orden, secuencia y lógica, aspectos de expresión escrita, si va a incluir figuras o dibujos alusivos al contenido. Se les pide que incluyan un apartado de una sección que diga ¿sabías qué? Que ellos escojan alguna noticia de interés que llame la atención del lector o que pueda ayudar al repaso de la información investigada. Eso, o sea, ahí se les dice lo que se quiere obtener. No se les sorprende de que, hoy, ¿cómo voy a hacer la revista? No, aquí está la estructura. Es un proceso guiado. Ellos tienen que interpretar ese proceso guiado, ¿no? En la parte de recursos, que sería el cuarto elemento,
está la lista de los sitios seleccionados para realizar todas estas actividades. Ellos ya no tienen que preocuparse de localizar la información, sino que pueden dedicar toda su atención a obtener la información que requieren y contestar las preguntas que se les están haciendo, y no a navegar por internet. Y hay por último, la sección de evaluación. Aquí se explica claramente a los alumnos que la evaluación del ejercicio se hará basándose en una rúbrica, o sea, una lista de cosas que deben de tener su trabajo. Se les recomienda que consulten la rúbrica para que los ayude a guiar el trabajo que van a hacer, ¿no? Esos son los 5 apartados que trae en este tema, en este sentido, nuestra web. Pues hay una parte final de conclusiones donde se invita a los estudiantes a reflexionar acerca de los aprendizajes y se les anima a realizar sugerencias para mejorar este proyecto. Incluso ahí se plantea de que estas sugerencias, si son tomadas, son aceptadas y son incluidas, pues estarían en un apartado dentro del sitio internet donde diga mejora propuesta por alumno fulano de tal o por el docente fulano de tal. Están motivando a los estudiantes para que desarrollen con calidad sus trabajos, sus investigaciones. Álvaro, definitivamente este tema da para más, es muy importante, es extenso también, sí. Y yo creo que aquí lo importante es que dejemos muy bien claro en qué consiste este proyecto de la WebQuest. Entonces, si te parece, Álvaro, a mí me gustaría invitarte para un programa posterior y continuar tocando este tema que hemos venido desarrollando durante el programa, que tiene que ver precisamente con tecnologías de la información pública en la docencia del derecho de acceso a la información pública. Sabemos que hay investigaciones, sabemos que hay resultados, que hay experiencia ya en aplicación de este tema, y pues eso seguramente lo estaremos comentando en nuestros próximos programas. Pues el tiempo, amigos y amigas, se nos ha acabado, pero te invitamos para que nos escuches todos los jueves en punto de las 7 de la noche en esta estación por internet que es Radio Educación del Mayab. Si por alguna razón no te dio tiempo de escucharnos, puedes encontrar el podcast del programa en nuestra página en internet que es www.inaipyucatan.org.mx. Tu opinión para nosotros es muy importante, por eso ponemos a tu disposición el correo electrónico transparenciaradio@inaipyucatan.org.mx. Síguenos en nuestra página de Facebook. Nos encontramos como Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, o también en Twitter estamos como @INAIP. Puedes comunicarte con nosotros al 01800 0046 247. Agradecemos en los controles y edición a Carlos Vaz e Israel Bagundo. Y sobre todo, recuerda que el acceso a la información pública es tu derecho y el INAIP tu garantía. Nos vemos hasta la próxima. El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán presentó Educando para la Transparencia. Gracias por habernos escuchado. Recuerda, el acceso a la información pública es tu derecho.